Levanta el volumen. Anímate a cantar. Tenemos las canciones que más te gustan. En esta Primavera 15 repasamos los éxitos y te presentamos los hits de la temporada. Radio Gospel FM 102.9. Primavera, la estación que eligen todos. Tu radio. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural y educativo por el Consejo Deliberante de Río Cuarto y distinguido por la legislatura de la provincia de Córdoba. Aunque náufragos en un mundo a la deriva, seguimos aferrados al mástil de una esperanza, para elevarnos por encima de la vulgaridad, de la mediocridad, elevarnos por encima de la intolerancia y la violencia, por encima de todo aquello que nos separa y nos hace infelices. Hemos de subir a la torre de la canción, sentir el vuelo de las almas y ver que la ciudad es 1.000.000 de sueños. La torre de la canción, poética de la ciudad. Idea y conducción, Antonio Tello. Cuando se me escape el alma, Miguel Ángel Toledo. Nadie me recordará cuando ya no cante más, cuando me quede sin alma, mi vieja guitarra mortaja será. Cuando me quede sin alma, mi vieja guitarra mortaja será. Cuando caliente el verano, mi canto volverá en luz, cayendo en lluvia la tierra como una vidala de música azul. Cayendo en lluvia la tierra como una vidala de música azul. Tal vez en una creciente lave mi sangre el bermejo y en algarrobas maduras volverá la vida a buscar mi cuerpo. Y en algarrobas maduras volverá la vida a buscar mi cuerpo. En la alegría el hachero, volcando el vino estaré, como otra copla en la copla de algún criollo pobre cacharpayaré. Como otra copla en la copla de algún criollo pobre cacharpayaré. Como otro grito en el grito de algún matacuandaré, como otra caja en la caja, como otra baguala triste cantaré. Como otra caja en la caja, como otra baguala triste cantaré. Tal vez en una creciente lave mi sangre el bermejo y en algarrobas maduras
volverá la vida a buscar mi cuerpo. Y en algarrobas maduras volverá la vida a buscar mi cuerpo. Esta noche es muy especial y he querido compartir el segundo aniversario de la Torre de la Canción Poética de la Ciudad con un verdadero poeta popular, un poeta genuino, uno de los grandes, vecino de estos pagos y, bendito sea mi suerte, amigo. Buenas noches, Miguel Ángel Toledo. Buenas noches, Antonio. Muy gracias por invitarme y gracias por los conceptos. No sé si estaré a la altura de ese. No, están ganados concepto. Ya, eso no hay discusión. No hay discusión. Muy amable por invitarme a tu espacio, Antonio. Qué voz, Miguel. No me extraña que hayas cautivado Cosquín 75 entonces. Oh, tenía 25 años, recién escuchaba esa samba, me encantó siempre, porque yo no la había escuchado nunca en una versión de los solistas. Siempre la había escuchado por grupos esa samba. Es de un salteño, de Delfor Frías. No, yo no lo conocía, el señor. Pero me encantó. Es muy bonita, además. Sí, una poesía hermosa. Pero hay algo que no estoy de acuerdo en relación a tu caso. Dice, cuando el alma te deje, no estoy de acuerdo en que se van a olvidar de ti. Sí, pero qué sé yo, ¿viste? Tiene un montón de pasajes que me encantan. Sí, tiene metáforas. Sí. De eso vamos a hablar con respecto a la poesía vinculada al folclore. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso porque es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de poesía. Bueno, como sabes, Miguel, en noviembre del 2013 inicié, o mejor dicho, reinicié mi andadura radiofónica en esta ciudad después de 38 años de exilio. Y fue en Radio Universidad donde he dejado muy buenos amigos, entre ellos a nuestra querida Vicky Zagárnaga, que es una persona maravillosa. Sin ninguna duda. Y luego he continuado aquí en la Gospel, donde también tengo muy buenos amigos que me soportan, entre ellos allí el compañero Rodrigo. Bueno, en estos 2 años también el Consejo Deliberante de Río Cuarto y la Legislatura de Córdoba han considerado la Torre de la Canción bien de interés cultural y educativo y he podido, bueno, les agradezco a estas instituciones el gesto que han tenido conmigo y he podido también entrevistar en este templo a sabios poetas, narradores, pintores, arquitectos, sacerdotes, que también. Seguro. Etcétera, de España, de México y de aquí y de varias ciudades argentinas. A todos ellos les agradezco su buena disposición y la enseñanza que nos dejaron. Lengua zombie. Well, my friends are gone. Bueno, esto de lengua zombie siempre se lo aclaro a mis invitados, que es una sección que he abierto para tratar sobre las palabras muertas vivientes, esas que el poder o algunos interesados que tienen poder van manipulando, vaciando de contenidos, desplazando incluso sus campos semánticos. Y tú sabes que esto ya en los años 80 Apple, la compañía esta de ordenadores, de computadoras, creó una sección que se llamaba Marketing de la Liberación. Marketing de la Liberación. Fíjate, y con este sentido ya restaban poder semántico a la palabra liberación, ya. Sí. Pero llegaron al colmo cuando crearon el eslogan diciendo la primera empresa capitalista en hacer la revolución. Sí. ¿Y dónde quedaba revolución para los revolucionarios ya? Si el capitalismo ya era dueño de la palabra.
este vaciamiento de contenido siempre concuerda con los intereses de la clase dominante. ¿Recuerdas esa, no sé si leíste una novela de Tommaso di Lampedusa, de la que Luchino Visconti hizo una película que se llamó El gato pardo? Sí, recuerdo la película. La película que... Y su nombre y la fama que tuvo en su momento. La fama que tuvo, sí. Bueno, trabajaban allí Burt Lancaster, que hacía de Príncipe Salinas, el sobrino de él, que era Alain Delon, que se enamora y se casa con la hija de un burgués, que era Claudia Cardinale. Bueno, la cuestión es que este Príncipe Salinas era terrateniente de Sicilia, pero el sobrino no solo se enamora de una burguesa, sino que además se alista en las tropas de Garibaldi. Claro. Y es aprobado por el Príncipe Salinas, porque dice, muy bien muchacho, es que todo debe cambiar para que nada cambie. Exactamente. Ese es el jueguito en el que estamos metidos desde siempre, ¿no? Sí. Me parece a mí. Yo no tengo grandes conocimientos, pero a través de los años uno ha visto que de acuerdo a los estamentos en que vivas y a las coyunturas que te tocan vivir, las palabras tienen un significado diferente. Exactamente. Y es siempre en beneficio del poderoso, por supuesto, ¿no? Eso que las ponen en el lugar que corresponde, supuestamente. Claro, porque ellos tienen el poder, el control de usar un discurso y meterte en una realidad que no es la tuya, pero hacerte creer que sí lo es, ¿no? Sí, sí. Y a veces con una alevosía. Hoy, por ejemplo, en estos días de campaña por balotaje, bueno, antes ya, hay una palabra que es totalmente zombie, que es cambio. La palabra cambio lleva en sí misma una cierta esperanza desde un punto emocional, pero en realidad es una palabra que es mecánica, que indica hacer una cosa por otra. Es como un punto de inflexión. Exactamente. Pero esta gente, ¿de qué cambio nos habla? Es un cambio terrible, ¿no? Puesto así. Claro, porque nos están hablando desde un lenguaje corrompido por el poder. Porque no se trata de que vayamos a obtener ningún cambio, ni bueno ni malo. En realidad es más malo que si hay algún cambio, será más malo que bueno. Sí, hasta ahora está planteado así. Está planteado así y lo dicen concretamente, no hay eufemismo en esto, ¿no? No. Yo recuerdo otras campañas donde el que fue elegido presidente dijo, si yo les hubiera dicho esto no me votaban, pero ahora nos dicen concretamente qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el cambio. Claro. Está en nosotros después ver esa posibilidad, ¿no? Sí, y es una lástima porque nos construyen una realidad totalmente falsa. Totalmente falsa, exactamente. Bueno, y lo he querido comentar esto contigo porque la función del poeta no es decir a quién vamos a votar ni recomendar, sino señalar las palabras falsas. El poeta es un guardián de la palabra, un logócrata, como diría George Steiner, ¿no? Y señalarlas para que el ciudadano las identifique y también identifique a los tramposos. Entonces, y él mismo pueda decidir cuál es el destino que quiere, pero ya sin inocencia. Por supuesto. Yo creo que eso está totalmente tergiversado y en la formación que se nos da a nosotros es precisamente la acepción de la palabra cambio, está siempre fundada en la esperanza, así un cambio hacia adelante, pero también en este sentido que te lo dice ahora, un cambio hacia adelante, pues el último paso hacia el abismo también está planteado en esos términos la cosa, ¿no? Claro. Y uno, bueno, es como vos decís, cada uno elige desde donde puede, yo me parece que es ahí donde más pobres estamos, ¿no? Desde dónde podemos elegir nosotros, bombardeado por una publicidad que está en todos los lugares. No hay ni una etiquetita de caramelo que no venga con una publicidad. Así es terrible. Sí, y hace un momento me decías, estamos hablando de esto también, y hablabas de que cada vez más
las campañas no son de confrontación de ideas, ni de argumentos, ni nada, sino de eslóganes. Exactamente, sí, eslogan. Si uno, eso yo dice, yo tengo un sueño, y el otro dice, yo también tengo uno, Sí. ese yo es sin casa, y yo también pensaba hacerlas, y así vamos al infinito. Entonces uno, Claro. qué sé yo, uno a esta altura de la Y vida vamos a la pesadilla más que al infinito. necesita de otras cosas, algunas fundamentaciones un poco más, Sí. más sólidas, más a la vista, pero bueno, se ve que a esta altura del marketing, digamos, las cosas se venden como a través de frases. Mira, el otro día fui a comprarme zapatillas, ¿no? Mirá qué ejemplo tonto te voy a dar. Y había una determinada marca que valía 100 pesos, ponele. Y la otra que era muy parecida, pero de otra marca, valía 180. Y entonces le preguntamos por qué la diferencia. Y el chico, un joven muy simpático, dice, sí, lo que pasa es que esta marca está como, ¿cómo te diría? Como un paso adelante. Y le digo, esta es una campaña buenísima. ¿Por qué esas son las fundamentaciones? Claro. Y dice, ¿con qué soñas vos? Yo sueño con ser feliz. Y es como si el otro también sueña con ser feliz, pero estuviera un poquito más, en minúscula. En digamos. minúscula. Miguel, si me lo permites, también quiero compartir esta noche de aniversario con Jorge Sarraute, a quien tú también conociste. Sí, bellísimo, sí. Ese músico soberbio que vive en un pueblo de Cataluña, cerca de Barcelona, que se llama Argentona. Argentina. Sí, en España. Y tú sabes que con Jorge hemos hecho algunos trabajos juntos, entre ellos esta Vidalita del Angelito que tú cantaste también en una ocasión. Paloma de mi alma, Vidalita de nido caliente, la sangre y la luna, Vidalita, lo lleva por siempre. Avecita dulce, Vidalita, que vuelas tan alto, viajera del cielo, Vidalita, llévale mi canto. Velita de nube, Vidalita, mi blanca paloma, dile al angelito, Vidalita, que aún vivo en la al niño pregunta, Vidalita, noble mensajera, si donde se ha ido, Vidalita, se muere de espera. Se muere de espera.
en Banda de Cine. En 1968, Leopoldo Torres Nilsson estrenó la versión fílmica del Martín Fierro, el célebre poema de José Hernández, cuya primera parte había aparecido en 1872, interpretado, esta es la película, por Alfredo Alcón, Lautaro Mudúa, que hace de Cruz, Leonardo Fabio, que hace de uno de los hijos, entre otros grandes actores de ese momento. La música de la película fue compuesta por el grande Ariel Ramírez. ¿Qué piensas de la payada, Miguel? Es un buen ejercicio del intelecto y de los conocimientos, ¿no? Sí. Me parece que es una herramienta que, claro, se necesita saber usarla. Poder opinar en décimas, así, es una cosa para algunos solamente. Sí, Parece, tienen que ser muy repentistas, muy ágiles, mentalmente tener muy un conocimiento del tema que está tratando, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar la payada del Martín Fierro, entre Martín Fierro y el negro. Uh-huh. Bueno, donde vamos a ver las cuestiones de la ley, la violencia, el desarraigo, el racismo, el indio, el negro, en fin. Sin defender la parada, y he jurado que jamás me la han de robada. Tiembla y canta en el mundo, trasnochando no acobarda, los concurrentes aguardan, y porque el tiempo no pida, haremos gemir las cuerdas hasta que las velas no ardan. Yo no soy, señores míos, yo no soy, señores míos, sino un pobre guitarrero. Pero doy gracias al cielo porque puedo la ocasión toparme con un canto que experimente tener. Yo tiro cuando me tiran, yo tiro cuando me tiran, cuando me aflojan aflojo. Se ha de morir del toco quien me convida a cantar, para conocer un poco lo mejor en la hermandad. Me gusta negro lo que acabas de explicar, ya te empiezo a respetar, aunque al principio me reí, y te quiero preguntar lo que entendés por la ley. La ley es tela de araña, la ley es tela de araña y en mi ignorancia lo explico. Lo que me hombre rico, nunca la teme el que manda, pues la juventud es bicho grande y sonríe a los chicos. Le suelen llamar espada, le suelen llamar espada y el nombre le viene bien. Que no vienen, no ven a dónde han de dar el tajo, de calma al que se abajo y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores, hay muchos que son doctores y de su esencia no dudo. Yo soy un negro rudo y aunque de esto poco entiendo, estoy plenamente limpio en plena del embudo. A ver si se calma, que abuse tu paciencia, y en justa correspondencia si algo que preguntar, por en el punto penal ya tener mi licencia. Quiero saber y lo ignoro, quiero saber y lo ignoro, pues en mi libro no está.
a servirme de gobierno para que el eterno de la cantidad pueden ustedes sacar como caracho el sonido. Ya veo que sos prevenido, mas también estoy dispuesto. Veremos si te contesto y si te das por vencido. Uno es el sol, uno el mundo, sola y única es la luna. Ansían de saber que Dios no crió cantidad ninguna. El ser de todos los seres solo formó la unidad. Lo demás lo crió el hombre, dispuesto y aprendió a contar. Yo suplico a cuantos me oigan. Yo suplico a cuantos me oigan que me permitan decir. Decidíme a venir no fue solo por cantar, sino porque tengo a más otro deber que cumplir. De mi madre y mis hermanos, de mi madre y mis hermanos por los que así nacieron. Ya no existe el primero, mi más querido de todos, murió por los otros hermanos de intendencia. Si en otra ocasión fallamos, para que esto se complete, por mucho que lo respete, cantaremos y cumpla sobre las muertes injustas que algunos hombres cometen. Primero fue la frontera, por persecución del juez. Los indios fueron después, y para nuevo estreno, ahora son estos morenos pálidos de mi vejez. Acabamos de tirar en el yugo en que se vea. Yo ya no busco pelea, las contiendas no me gustan, pero ni sombras me asustan, ni bultos que se vean. Conversaciones en la Torre. Bueno, Miguel, viralita, payada. Sí, bellísimo. Ahora, ¿en qué nivel de intelecto y razonamiento pone a los personajes Hernández de Martín Fierro? Exactamente, porque sin descuidar el lenguaje, Seguro. están hablando con una altura increíble, Sí, ¿no? yo estaba pensando mientras escuchaba esto tan hermoso, si en esta campaña emplearan ese tipo de contrapunto, pero con esa altura de inteligencia, estaría buenísimo, porque Sí. aprenderíamos mucho. Bueno, pero para eso los candidatos tienen que aprender Sí, antes. bueno, sí. Tiene que ponerse un poquito las pilas, pero Sí. bueno. Decíamos hace un momento que toda la sabiduría que tiene el folclore, la sabiduría que tiene esto a la hora de cantar, de escribir, uno la tiene que ir reconociendo, sobre todo la gente como nosotros, la gente del interior, que cultivamos con mayor o menor acierto la poesía. Creo que una de las grandes cosas es reconocernos en ese acervo, en ese patrimonio que tenemos, ¿no? Seguramente que uno, me parece, ¿no? Es una mirada. Uno de los ríos de la cultura más caudaloso que sostiene la historia de este pueblo es la popular, ¿no? Porque la otra también, pero la otra es como más sectaria también, ¿no? Pero los que abrevamos de ese tiempo social, digamos, de unos escalones más abajo de lo conveniente a veces, aprende uno de eso, y nadie le enseña la metáfora
la aprende de la observación del otro y de escuchar cuando alguien canta con sinceridad y cuenta con sinceridad sus cosas, ¿no? Y lo hacían tan... Yo he tenido la suerte de asistir por lo menos en esta región del país, ¿no? Que seguramente en el norte y en algunos espacios todavía existe ese conocimiento y que está en la boca de los cantores populares, que se han tomado en serio la tarea de contar sus cosas. Sí, eso... hay una cuestión con la palabra popular que ha sido desprestigiada, vaciada también del contenido, y muchas veces se interpreta lo popular por aquello que es chabacano, que es grosero, y no necesariamente es así. Hay todo un patrimonio, una riqueza en la cultura popular, en la cultura de esta que vamos asimilando poco a poco. La gente del interior, así, viendo un poco lo que es la poesía del interior y la poesía urbana, y vamos a centrarnos un poco en el folclore o en el tango, para establecer puntos de referencia nada más. Seguro. Pero fíjate, no sé si a ti te pasa lo mismo, que mientras la metáfora folclórica, la metáfora que utiliza el folclore siempre está relacionada con las vivencias del paisaje, con las vivencias de la vida en el campo, y es siempre mucho más amplia, mucho más abarcadora, más colectiva, más generosa, mientras que la metáfora del tango es la metáfora del individuo solo y sufriente. Sí, es cierto, sí. Yo me imagino el hombre de campo expresándose de esa manera, y mayormente cuando lo hacía, y lo sigue haciendo, ¿no? Con un acompañamiento de milonga. La milonga es extensa, y vos te ponías a pensar en lo paisajístico, y la llanura es un mar dado vuelta, digamos, es infinita. Entonces, ¿por qué no tomarse todo el tiempo que quieras para expresar lo que vos querés? O sea, no esos acordes que, por ejemplo, que escuchábamos hace un momento cuando canta Martín Fierro, sí, es un dejarse ir, ¿no? Exactamente, dejarse ir, y por los paisajes, qué sé yo, uno escucha, a mí me pasa eso, escucho, qué sé yo, o la cifra que le acompañaba el Moreno. Es como un galope casi. Exactamente, ¿no? Y yo me acuerdo de todo eso, de los caminos, de las tropillas, de la gente, de las formas, y bueno, y del paisaje en sí, ¿no? Y hay una forma de decir también mucho más económica, más lacónica, más sentenciosa, ¿no? Pues sí, da como definiciones. Exactamente, esto es una verdad. ¡Pac! Exactamente, la larga ahí, sí. Y a nosotros me parece que nos ha servido muchísimo la cuestión del cancionero criollo, así, porque precisamente por eso, nosotros a lo mejor no teníamos la posibilidad de estudiar, qué sé yo. Yo aparecí en la escuela primaria con las escuelas de Perón, que había una obligación de ir a... Sí, se hace obligatorio. Sí, en el 50 y algo, 56 fui yo a la escuela. Sí, yo bueno, ya que perdurado porque Perón ya en el 55. Claro, pero quedó, que yo me acuerdo, mi compañero en ese tiempo se le decía el primer inferior. Claro. Mi compañerito tenía 16 años, yo tenía 6. Entonces, asistíamos a ese, bueno, y los maestros hacían lo que podían para enseñarnos. Pero por otro lado, estaba el otro cancionero que corría en la calle, que estaba en los campamentos donde desyullábamos maní, en las historias de los hombres que venían de otros lugares a contar y contaba sus vivencias en los campamentos de la noche, así tomaba un mate, un vino, y algunos sacaban la guitarra o no, y ahí uno se enteraba de un montonazo de cosas que de otra manera nosotros no lo hubiéramos sabido. Es muy lindo esto que dices, Miguel, porque las personas habitualmente tienden a disfrazar su pasado, a no querer reconocer el lugar de donde ha salido, y sobre todo mucha gente humilde que ha ascendido en la escala social trata de negar ese pasado, y no creo que sea bueno, ¿no? No, me parece que una pena, porque ¿cómo vas a vivir despersonalizado? Es decir, ¿cómo te vas a olvidar de la raíz? ¿Cómo? No sé, bueno, hay gente que lo puede hacer, no creo que viva tranquilo tampoco, no sé.
no se puede olvidar el olvido, digamos. Ujú. ¿No? No Y nosotros vivíamos, y cuando vos lo pones en escalas sociales, digamos, vivíamos cerquita del olvido, como vive ahora un montón de gente todavía, ¿no? Sí. El olvido de todo, si no estás en ningún proyecto. Entonces vos tenés que acordarte. Aunque hablen de inclusión. Sí, qué sé yo. Hay gente que por suerte ha accedido a algún montón de cosas, pero otras que no, y es eterno eso. Eso es eterno. Bueno, me parece a mí, mi pobre lectura sobre las cuestiones políticas, me parece que el capitalismo es precisamente, en su perversión, necesita ese colchón de gente que está arrimada en el olvido y pegada ahí para siempre, ¿no? Bueno, lo que pasa con el capitalismo es que disfrazó la servidumbre, Ujú, la disfrazó con un salario ujú. y haciéndonos creer que éramos libres, pero en realidad estamos Sí. bajo el régimen de la libertad de mercado, no de la libertad del individuo. Exactamente, sí. Eso a mí me asombra, o no tanto, porque uno bueno, lo ha experimentado toda la vida, desde qué lugar se le asigna un salario a alguien y se le dice, es como contar los porotos cuando le vas a dar de comer a las gallinas, que se le dice, bueno, estos necesitan 5 porotitos para vivir, con eso es suficiente. Y si lo damos para que vea que somos buenos. Es tan terrible contar las cosas así, las peripecias de la vida de cualquier ser humano, no importa en qué lugar esté. Nadie tiene derecho a decirle, vos con eso ya está, Ya está. conforme, tranquilo. Exacto, sí. Y a partir de ahora, olvídate de las 8 horas que te queremos Sí, explotar más. de hablar de No, eso, no. de hablar de eso. Mira, yo estoy cambiando unos papeles de un lugar para otro, pero yo tengo un montón de papeles y soy muy desordenado. Muy desordenado. Entonces tengo por ahí cuando quiero sacar un papel del año pasado, desentierro uno de hace 30 años. Encontré una libretita de sanidad. Mirá vos, ¿no? Yo tenía 13 años, en el año 63. Y dice, bueno, nacionalidad, sexo, edad, y dice profesión, empleado. Sí, profesión empleada. Sí, y fíjate vos, éramos obreros desde muy niños, y éramos reconocidos como tal, ¿no? No en el sueldo, ¿no? El sueldo era así como la yapa que se le daba al jefe de familia, digamos, bueno, yo te ocupo el chico para que te abra la puerta, te abra este animal para allá, y te doy unos pesitos, bueno, y ya pasaba a ser empleado, pero en esas condiciones, ¿no? Era como una yapa. Bueno, Pero casi a la mujer también le pasaba lo mismo. a la También mujer, estaba exactamente. excluida del... Estaba incluida dentro de ese solo sueldo que cobraba Sí, el jefe de familia. sí, sí, sí. Sí. Miguel, ¿tú te consideras un hombre de campo? Después de vivir mucho tiempo en la ciudad, ¿aún te consideras hombre de campo? Y yo qué sé, mira, no, mis recuerdos están, ¿cómo te diría? Todo eso que hablábamos recién me sirvió para manejarme en las ciudades, ¿no? Puede ser, que vivo en ciudades, en esta ciudad, por ejemplo, hace más de la mitad de mi vida, hace 30 y pico de años. Y después tampoco he sido del campo, he estado en esa franjita ahí entre los alambrados y lo que se llama un pueblo, un pueblito como Cabrera. Lo que sí vivíamos de las cosas del campo, de todo, de todo. Entonces uno aprendió todos los oficios, desde alambrar, hacer el tambo, llevar vacas con el padre, juntar maíz, desviar maní, vivir hemos sido niños muy felices, porque yo veo ahora a los niños, a lo mejor son más felices que nosotros, los niños metidos en la computadora y conocen paisajes que nunca conocerán, ¿no? Ese es el drama, me parece, ¿no? Me parece que es terrible eso. Hablamos de hombre de campo, pero desde tu punto de vista, ¿qué es ser un hombre de campo? Es estar imbuido en ese paisaje, porque yo hago la diferencia del hombre de campo con el hombre con campo. Bueno, sí. ¿Viste? Entonces, por ahí esa confusión no la tengo, me parece, ¿no? Ya. No tenerla, ¿viste? Como dice, y el campo se queja. Y qué sé yo, ¿viste? Ya no creo El que campo sea no se queja. Es como el niño en la calle, ¿viste? Dice la calle de niño, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que a mí esas herramientas me son las herramientas que tengo, no es que las utilice, que me hago el hombre de campo porque... No, son las herramientas que tengo y las Creo utilizo. que es una forma de ser, ¿no? Exactamente. Una forma de ver el mundo. Sí, yo creo que sí, a mí me ha servido siempre, otra parte, ya te digo, es desde ahí donde puedo yo mirar las cosas.
aquí hay una cuestión, que parece que el decir, después de haberlo escuchado Alfredo Alcón haciendo de Martín Fierro, parece que el decir y la música son inherentes a la condición del gaucho. Este sería tu caso, ¿te sientes así un poco agauchado a la hora de decir tus poemas, de cantar tus canciones? Yo creo que sí, porque a mí me sale así. Me sale así, no he estudiado sobre eso, pero me sale así y me gusta esa forma de acompañarme con la guitarra, no porque me acompañe bien, sino no porque es una herramienta que me ha servido, ¿no? Yo admiraba en los fines de semana, así que se juntaban en el patio de mi casa o de un vecino, después de domar, de comerse un asadito ahí, tomarse unos vinos, en ese amontonamiento de gente con poca luz, porque tenía un farolito, una lámpara, y los perros, y los caballos en el corral, ese ruido, ese olor, ese estremecimiento de la noche, así, cuando apareció un cantor, yo digo, ¿cómo puede ser que este tipo cante, ¿no? Yo me acuerdo siempre, fue un señor de acá de Río Cuarto a mi casa, mirá que me acuerdo el nombre, pero yo era un niño, habré tenido, qué sé yo, no sé, 6 años, 7, 8, ponele. Tenía una cocinita chiquitita, y fue un hombre de acá de Río Cuarto que se llamaba Brito de apellido y era amigo de mi padre. Y se dio una serenata, después se puso a cantar. Y yo me deslumbró ese tipo, no me olvidé nunca de esa ceremonia de la serenata, de esa ceremonia del hombre escuchando al otro cantar. Precioso. Cuando digo tu nombre, mi comarca, un resuello animal bulle en mi pecho. Deben ser los que anduvieron el pasado caracol, leche de mar, hace milenios. Sigo siendo animal y me preocupa todo lo que hay en vos y no he nombrado, pero conservo la estatura del paisaje y la forma de ser que me enseñaron. Cual débil pichanal que besa el viento, así tiembla mi sangre cuando canto. Un cósmico sonido me circunda, como un caldén degollado me desangro. Cuando digo tu nombre, mi comarca, lo digo como un rezo, en tono bajo. Calladito el chañaral deja sus flores, como dejan sus soles los veranos. Anduve en la leña y fui lumbre, también mate caliente hallé en los puestos. Los adioses que tengo del paisaje llenan todos los decires de mis versos. Cuando vuelva a nombrarte mi comarca, tal vez sea la sombra de un alero, un terrón de sangre diluida o la simple canción del guitarrero. Era una tarde de barrilete, de pampa, otoño, hojas amarillas, cuando elevada hacia el cielo claro iba silbido milonga mía, entre el ladrido de algunos chocos que das tenido en el alma mía, para saberte y sentirme libre contando historias, milonga mía. Al viento de la llanura, de primaveras y de gramillas, pasó al galope crines al viento, como tropilla la infancia mía, entre alaridos de domadores, azul obrero de dura estiva, los guitarreros y los cantores, trabajadores, milonga mía.
de hoy en la noche contando penas, manos callosas te pronunciaban, en la guitarra de los boliches cantaba el hombre que nostalgiaba. Al trotecito iban trayendo paisaje y canto, semilla y tiempo, mientras subía en la noche pampa, milonga pobre tu sentimiento. Así nos fuimos perteneciendo, canté otras coplas, bebí los vientos, mas cuando quiero volver al pago, vuelvo milonga tu sentimiento, porque entre todas las cosas bellas que vi del hombre y me enseñó el tiempo, nunca he montado un caballo más lindo, milonga mía libres al viento. Por eso canto y en la tristeza, cuando los tiempos no son propicios, vuelvo al encuentro del barrilete que aún existe en algún resquicio. Pulso las cuerdas de la guitarra, siento que el viento corta el hilito, por donde subo cantor de historias, milonga mía hacia el infinito. Porque entre todas las cosas bellas que vi del hombre y me enseñó el tiempo, nunca he montado un caballo más lindo, milonga mía libres al viento. Miguel Toledo, Miguel Ángel Toledo, más conocido por el Negro Toledo. ¿Sí? Y me pregunto por qué. No vayas a saber. Bueno, supongo que ese momento en que escuchaste la serenata por aquel señor Britos, sí. Fue el momento en que sentiste el llamado del canto y de la poesía, ¿no? Para ti. Sí, vos sabés que sí, seguramente. Pues yo recuerdo haber crecido en un barrio de cantores, en un pueblo cantor. ¿Viste esos tipos que pasan en el sur, que silbando, el otro canta, pasa con los caballos? Pero más allá después de lo que se pueda decir de la injusticia y de los dolores, de la pobreza y demás, pero había como una cierta alegría de vivir, ¿no? Entonces había muchos cantores. Nosotros nacimos cantores, pero porque todos lo eran, qué sé yo. Mi abuelo, por ejemplo, era uno de mis referentes así. Era cantor y era ciego, estaba en un sillón de esos de mimbre que te amacaba, sí. Porque le faltaba le había cortado una pierna porque se había caído de un carro, él había sido carrero, domador, y se había quedado ciego siendo un hombre de unos 45, 50 años. Entonces vivió hasta los 90 casi, hasta los 89 años. La mitad de su vida se pasó ciego en ese sillón y curtía cueros. Y contaba historias y cantaba, tenía una guitarrita marca tango, me acuerdo siempre, porque nosotros lo adorábamos a mi abuelo, porque era terrible, nos contaba historias fabulosas y sin ninguna duda que era precisamente por esa imposibilidad de ver que apelaba permanentemente a su recuerdo con ese vuelo que tenía para contar las historias, ¿no? Entonces a uno lo llenaban de paisajes que estaba viendo, porque nosotros éramos niños, íbamos al campo, en Surco, a caballo, y él contaba siempre en el camino que va a tal lado, hay unos plantitas que eran así, después yo lo conocía fulano, mengano, los balmacedas que pegaban un grito, porque la señora era no sé qué cosa de los cautivos, y contaba cuentos de terror, ¿viste? Y agarraba la guitarra y se ponía a cantar cifras, ponele, sin saber que eran cifras. Después vino gente y dijo, bueno, esta es una cifra, esta es tal cosa. Y es tan así que hace poco en el Congreso del Hombre, en Cosquín, había un señor que explicaba muy bien eso. Resulta que la cuestión de la danza, que duran 3 minutos, 4 minutos, la impuso el mercado. La impuso el mercado, qué sé yo, cuando aparece la posibilidad de grabar, de la grabación en vinilo y demás, tenían eso que duraba no más de 3 o 4 minutos. Entonces dijeron, bueno, una samba tiene que tener 2 vueltas, la vuelta y media y ya, ¿no? Y no más de 3 minutos. Y ahí se acotaron las cosas. Pero anteriormente no, vos cantabas una cifra que duraba lo que duraba, hasta que vos terminabas tu serenata, ¿viste? Y las zambas lo mismo.
Me pareció maravilloso, ¿no? No, perfecto, es muy bonito, sobre todo porque ese tipo de vivencias son las que van nutriendo a la condición del poeta. Hay mucha gente que a lo mejor es poeta y ni sabe que es poeta. Claro, sí. A lo mejor tu abuelo era así, era uno de esos. Sí, era muy maravilloso mi abuelo. De todas maneras, cuando alguien te dice a ti poeta popular, siempre tienes una especie de reserva, como si dudaras de que lo fuerces. Y yo, qué sé yo, de ser poeta, no sé, yo escribo algunos versos, los canto, lo que sí los puedo fundamentar, digamos, lo que digo. Yo lo puedo fundamentar. Pero de ahí en más, qué sé yo, me da, no sé qué decir no. ¿Prefieres cantor popular? Sí, yo mira, negro, cantate un verso, yo con la guitarra canto. En 1975, cuando ya habían empezado los años duros y se harían mucho más duros, fuiste la revelación de Cosquín, sí. En 1975, digo. La samba que hemos escuchado al principio, Cuando me deje el alma, pertenece a aquella época. Incluso tu voz se la nota mucho más joven. Sí, por favor. Sí, muy linda, una voz impresionante. Y después vino la dictadura. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Contigo? Sí, fue un quiebre doloroso del que uno ha tratado de aprender cosas para reconstruir lo que vendría después, ¿no? Y fue un encontronazo con lo que hablábamos al principio, el vaciamiento de los conceptos de la palabra. ¿No? Que en nombre del amor alguien venga y te pega un tiro, no suena. ¿Viste? No hay coherencia. No tiene. ¿Qué sé yo? Que en nombre de la libertad te encanen. De la patria. Sí, que en nombre de la patria se mate gente, no me pegó nunca. Nunca lo había creído, de todos modos, no era tan ingenuo como para decir, es como porque yo había visto en el barrio, qué sé yo, que en el nombre del amor, qué sé yo, nos tenían medio de esclavos, ¿viste? Yo no me tragué nunca esa historieta. Pero bueno, tenía mis reservas, pero también tenía mis cosas de que quería creer. Como dijeron Han, uno puede decir, si quiero creer, dice, me duele el corazón cuando lo pienso. Yo quería creer y había formado, uno se hace de herramienta como para sostener un envión en la vida más o menos claro, cálido, un lugar con referencia. El golpe de Estado terminó con eso, terminó en mí, ¿no? Me rompió adentro también. De todos modos, después uno busca las mejores cosas para reconstruir eso que cree que perdió y lo vuelve a levantar. En eso no nos han ganado. No, creo que no. Hace un momento, escuchando la payada de Martín Fierro con el negro, entre otras cosas, hablar de la ley, hablar de todo aquello, pero sobre todo cuando el negro le plantea la venganza, sobre todo el resentimiento, porque Martín Fierro es quien ha matado a su hermano. Martín Fierro le dice que él ya no está para pendencias, pero que Martín Fierro se arrepiente, en el fondo, de haber cometido aquel asesinato, sin llegar a esos extremos. Tú tienes algo de lo que en esa época oscura hayas hecho y de lo que te arrepientes. Yo a lo mejor me arrepiento de no haber hecho algunas cosas. No, me tomó desprevenido en el sentido de la inocencia y de la ignorancia. En ese aspecto me tomó desprevenido. Hice lo que pude para ayudar a otros compañeros que tampoco sabía que eran compañeros, digamos, ¿no? En el sentido político, ¿no? O sentido de partido. Yo mi militancia era ser gremialista en el sindicato de FATRE. Había compañeros peronistas que algunos los quería mucho y otros no, ¿no? Ya tenía esas mañas que tienen algunos compañeros, no solo del peronismo, sino gente que se dedica a hacer política para ganar un sueldo elevado, digamos, y hacer como que te representa, pero bueno, forma parte del juego, ¿no? Y ahí fuimos adquiriendo algunas cosas como para que no fuera tan duro, ¿no?
De todos modos... sí, pagaste un precio muy alto. Sí, pero vos sabés que yo por suerte, yo era un hombre bastante formado a los 25 años. Mal, bien, peor, pero yo tenía mi convicción y mi formación. Entonces no me sorprendió mucho, porque la infancia y demás, el pasaje por algunos momentos sociales, así económicos, uno está acostumbrado al no. No esto, no este otro, no este otro, no podés comprar esto, no podés ir allá, no podés... Medio que no es por ahí muy grande, entonces uno apela a la otra parte, a la parte positiva de la vida, que son los afectos de los que tenés cerca o de los que tenés más lejos. Sí, sobre todo la coherencia ética también, tus principios son los que de alguna manera te blindan contra, sí. Contra Entonces las caídas. cuando también se me cerró la posibilidad de seguir grabando, bueno, por suerte, en el sentido por suerte, yo he tenido suerte de haber pasado que nada más que por ese avatar, digamos, dice, usted no canta más Toledo a nivel nacional, déjese de joder con esa cancioncita, listo, se acabó. Bueno, no lo acepté nunca, yo seguí cantando lo que canto, seguí diciendo lo que digo. ¿Te grabaran o no? Me grabaran o no me grabaran, eso, sí. Bueno, entonces esa formación anterior es la que hizo que yo no porque me parecía que tenía razón, digamos, o alguna parte de la razón. De ninguna manera podía volver a mi barrio, a mis amigos, a mi pueblo, a mis compañeros de trabajo, cambiado. ¿No sé? Sigue siendo el mismo. Es un poco más viejo, supongo. Tu expresión original es a través de la poesía y la música folclórica. ¿Crees que ellas han preservado una forma especial de ver el mundo? Y yo no sé, desde mi punto de vista sí, pero porque es la herramienta que yo utilizo. Pero yo veo, por ejemplo, los nuevos músicos, los chicos jóvenes que son aplicados, que estudian, que tienen otro contexto. Su musicalidad, bueno, corre por lugares que yo desconozco, en el sentido de que, bueno, ya por ahí nos llevamos muchos años de distancia y son otras las formaciones y los recuerdos, ¿no? Pero admiro la capacidad de los jóvenes músicos, más allá de los ritmos que utilizan y demás. Y sobre todo los instrumentos que también incorporan. Sí, por supuesto, sí. De todos modos, creo que, bueno, hoy me han dicho que hoy es el Día de la Tradición. Sí, así dicen, sí. Claro, hoy bueno, sí. Y la tradición cuenta de un modo muy importante, sobre todo para saber quiénes somos, ¿no? Sí, yo creo que en algún aspecto cuenta siempre que no lo tomes como un monumento, digamos, siempre que no, porque si no es nada más para recordarlo, claro, si no se mueve, ¿viste? Claro, es ahí, un canon allí. Es el de Martín Fierro solamente, sí, ahora no existe más. No. Ese es un problema, esa concepción. Una cosa más, volviendo al orden personal, ¿qué papel jugó en tu vida tu padre? Y fundamental yo creo que en la vida de todos, ¿no? Mi padre y mi madre, ¿viste? Uno lo ve en la distancia, ¿no? Lo ve en la distancia. Y ante tanto naufragio de mucha gente por falta de ese capitán, digamos, uno se da cuenta de lo importante que ha sido, lo valioso que ha sido, y debería seguir siendo el tener personas así a tu lado. Milonga para mi padre, Miguel Ángel Toledo. De una milonga campera viene un canto decidor, arrimando al fuego leña. Traen el viento los trinos de aquel árbol soñador que se transformó en guitarra para acompañarlo al canto. Voy a largar de un tirón alguna copla sentida como el chúcaro que corta una lonja mal curtida. Soy soñador y no quiero perderme en esta ocasión la dicha de decir fuerte, soy de esta tierra y canto. Y aunque nos hayan copado con mentiras y sonceras, tenemos todito el viento para decir lo que uno quiera.
Mi padre es un hombre gaucho, arriero de 1000 estrellas, manos de espiga y arado que al pisar deja una huella. Hombre de campo y señor, árbol de semilla y flor, muy parecido al hornero, honrado y trabajador. Y tengo hermanos que tienen las manos como si fueran 1000 palomas que en su vuelo van dibujando una estrella, siembran la semilla y crece su libertad esperanzada. Son millonarios de risas, aunque nunca tengan nada. Y esto demuestra otra vez lo lindo de la jornada, aunque llenen de mentiras, de cuentos y payasadas. Aunque pongan 1000 candados, corten la rosa y la tiren, siempre vale el hombre todo, mucho más que los fusiles. Y aunque cierren las escuelas y condenen nuestra infancia. Locución, Carlos Albelo. Control, Rodrigo Riquelme. Os espero el próximo martes, aquí, en la Gospel, FM 102.9. Cosecha espinas quien siembra la espina de la ignorancia. Podría seguir contando cosas de esta tierra mía hasta que llegue la aurora y así florezca otro día. Los dueños de la miseria tienen las horas contadas, no quedan en el recuerdo los que nunca hicieron nada. Así me voy despacito al compás de esta milonga, me acompañarán estrellas apenas el sol se ponga. Inútil son las cadenas, los pájaros enjaulados, la libertad no termina en un acero forjado. Destino de árbol y luz, el hombre es como una estrella, cae una, florecen 1000 y van dejando una huella. No necesitan del mármol para quedar en el recuerdo, porque son buenas semillas, caen, germinan y vuelven. Esta tierra nos cobija, este cielo nos ampara, y van camino al olvido los que no sirven para nada. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. Idea y conducción, Antonio Tello.